Básicamente lo que Hugo y María Alejandra nos van a exponer es un proyecto que se llama WTF, que ya Giovanni lo mencionó en la presentación de los diferentes tipos de proyectos de OWASP. Es un proyecto muy interesante para seguridad ofensiva. Ellos nos van a mostrar justamente ahora una presentación y también un demo acerca de cómo se puede utilizar esta herramienta para poder hacer pruebas de penetración. Después más adelante veremos otras presentaciones también que son propuestas por personas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, una de ellas asociadas hacia OWASP Mobile Project y Seraphim Droid Project, que son proyectos asociados hacia seguridad para dispositivos móviles y dispositivos de Internet de las Cosas. Y finalmente también habrá otra exposición relacionada con la librería de controles de seguridad, específicamente para las personas que estén involucradas en el desarrollo de software y que quieran saber cómo se pueden utilizar controles de seguridad para proteger justamente los sistemas de información. O sea, no solamente pensar en protegerlos cuando ya están en producción, sino justamente pensar en protegerlos desde la parte inicial del proceso de desarrollo de software. Bueno, entonces los dejo con Hugo y con María Alejandra y espero que les guste mucho la presentación, que la han trabajado bastante. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Biorádica, ya finalizando el estudio. Mi compañera Alejandra Blanco y yo, que les habla Hugo Álvarez, vamos a presentarles el tema OWASP Offensive Web Testing Framework, que es pues, OWASP WTF. Lo que le vamos a hablar el día de hoy es la descripción del proyecto, de qué es OWTF, qué es lo que tiene, qué características tiene, funcionalidades de OWTF, cómo se instala y cómo se configura, qué relaciones tiene OWTF con algunos proyectos de OWASP. Vamos a mostrarles un ejemplo práctico de cómo funciona la herramienta, alguna documentación y fuentes de OWTF y también unas oportunidades de mejora de Google Summer of Code, pues que mencionaremos luego. Entonces, ¿qué es OWTF? Bueno, antes de hablar de la herramienta como tal, tenemos que ver las problemáticas a las que se están enfrentando actualmente todos los testers. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas... ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Pues, ¿sí me escuchan bien para qué? Bueno, primero que todo, los sistemas son mucho más complejos, cada vez son más grandes, cada vez tienen muchas más pequeñas cosas que tenemos que testear. Además, el tiempo que le dan a un tester para realizar la prueba de una herramienta y ver que es segura es muy corto a comparación de lo que uno podría llegar a hacer. Para poder realizar estos tests, se tiene que correr diferentes herramientas. Entonces, eso lleva muchísimo tiempo. Y la unión de esos tres problemas en que termina, en que la etapa manual de descubrir vulnerabilidades queda rezagada. No alcanzamos a hacer lo que en realidad deberíamos hacer dentro de un test. Entonces, ¿qué es lo que quieren las organizaciones y las empresas? Que nosotros lleguemos y hagamos un test en el corto tiempo y que les demostremos el verdadero impacto de ese test. Entonces, ¿cómo? Entonces, para eso aparece OWTF. OWTF, pues ya como he mencionado, es Offensive Web Testing Framework. Es un framework que junta varias herramientas para realizar un pentesting de forma más eficiente. Estos son los autores que empezaron con el proyecto: Abraham, Bhardwaj y Vijay. ¿Qué es lo que busca OWTF? OWTF busca que primero las pruebas se alineen con el OWASP Testing Guide. Para los que no lo conocen, es un documento de más de 200 hojas que dice cómo debería hacerse el proceso de pentesting. Y también con los estándares que dicta la NIST, el National Institute of Standards and Technology. Este instituto lo que dicta son diferentes propuestas y estándares de seguridad. Además, quiere que sea muchísimo más eficiente y que genere resultados de una forma
mucho más rápido, que sea mucho más comprensivo, es decir, que abarque la mayoría del sistema y que además brinde resultados haciendo un análisis integral de la aplicación. Y además que el proceso sea mucho más creativo y divertido por medio de las herramientas que ellos brindan. Entonces, con esta visión que tiene WTF, ¿qué van a poder hacer los pentesters con ese tiempo que les va a sobrar, entre comillas? Entonces van a poder encontrar, verificar y combinar vulnerabilidades. También van a poder dedicarse a ver vulnerabilidades que sean mucho más complejas. Van a poder realizar fuzzing de una forma más táctica en áreas que sean de riesgo. Y van a poder demostrar ese verdadero impacto del test. O sea, van a poder mostrarle a la organización las áreas críticas en un corto tiempo y de una forma más eficiente y eficaz. De pronto, si hay algo de preguntas frente a lo que ellos están hablando, la idea es que no somos tampoco tantas personas. La idea es que si algo no está quedando claro o lo anoten para el final, es un tema fácil, pero no nos están dando la presentación, pero que tengan en cuenta si alguna palabra no la están entendiendo, si hay algo que no es claro, lo anoten y ahorita la preguntan. Es la idea de tener este espacio acá y de estar todos reunidos para que de pronto no se vayan a quedar cosas que no sean claras dentro de la presentación. Sí, gracias. Bueno, ¿y cómo hace esto WTF? Esto suena muy bonito, muy interesante, pero ¿cómo lo llega a hacer? Él lo que hace es agrupar diferentes herramientas de testing y ofrece pruebas directas sin tener la necesidad de tener permiso sobre la aplicación como tal. También funciona como un repositorio de conocimiento para apoyar al análisis del tester. El tester ya no tiene que estar cuidando todo el proceso de test, sino que se dedica a revisar el reporte y analizar los resultados de las que arrojan los diferentes plugins que ejecuta la herramienta. Bueno, entonces en ToolWatch hicieron una encuesta de usabilidad de qué son las herramientas que más han utilizado. Y en el 2014, OWASP WTF apareció de séptimo lugar como una de las herramientas más utilizadas. Y en el 2015 fue en el puesto número 10. OWTF, como ya la he mencionado antes, es un proyecto maduro, flagship, que ha demostrado tener una buena ruta, un buen comportamiento de este proyecto. Y también en OpenHub nos dan unos pequeños datos sobre OWTF. Este proyecto ha tenido aproximadamente 2.600 commits y ha sido contribuido por 64 personas. Han tenido un total de 260.000 líneas de código y todo esto en su gran mayoría es escrito en Python. También su primer commit se fue realizado desde enero de 2012. Entonces, ¿qué funcionalidades tiene WTF? La primera, y pues la que más abarca a ellos, es la interfaz web que ellos utilizan. Es la forma más bonita, por así decirlo, de esta herramienta. Aquí es donde pues, uno realiza casi todas las pruebas, pero también uno las puede hacer por línea de comandos o dentro de la interfaz. Uno puede agregar targets. ¿Los targets qué son? Son URLs en un instante de tiempo. Estos quiere decir que si nos movemos de sesiones, puede que pues, las calificaciones que nosotros le demos son diferentes. Los plugins. Para los plugins son los más esenciales de la herramienta, ya que pues con esto se realizan los análisis. Estos plugins se dividen en tres: plugins de web, plugins de red y los plugins auxiliares. Dentro de los plugins de web están los activos, semipasivos y pasivos, y pues los de grep. ¿Qué es esto? Los plugins activos son plugins
que están enfocados en hacer un análisis muy ofensivo al target. Estos plugins también, como son demasiado ofensivos, pueden causar denegación del servicio. Mientras que los pasivos y los semipasivos son más, por así decirlo, relajantes y hacen una simulación de lo que haría un usuario normal. Y los plugins de tipo grep son enfocados a hacer una búsqueda a profundidad de los reportes que han generado los plugins activos, pasivos o semipasivos. Para los de red, los plugins también hay activos. Estos plugins activos son pues enfocados en la parte de red, como también había mencionado, también son ofensivos y pues sí. Y mientras que los de fuerza bruta son una forma de analizar la red, pero también son un poco ofensivos en este aspecto. Entonces estos plugins pueden ser lanzados a los targets de dos diferentes maneras. La primera es la individual, que pues tienen una clasificación de un código, un nombre, un tipo y un grupo, en el cual uno puede buscar por el código, que es el identificador, o el nombre del plugin, o también por los tipos que ya había mencionado antes, o los grupos. Y la ayuda es como la forma en que ellos mencionan de qué trata el plugin. Pero también pueden ser lanzados de la otra manera, que sean en grupos. Entonces estos ya son más generales. Entonces uno dice por qué plugin uno puede lanzar, si por web o red, o por algún tipo de plugin. Uno también puede hacer varias combinaciones de estos, o también puede lanzarlos todos. Entonces uno también quiere ver cómo quiere agregar un plugin, cómo añadir su propio plugin. Entonces se realiza una serie de pasos. Y pues, el primer paso es en qué voy a categorizar mi plugin, si por web o por red o de forma auxiliar. Entonces se crea el plugin, un archivo básico, dentro de la categoría que ustedes escojan. Para ser también eficiente esto, uno copia otro plugin que ya está implementado para usarlo como plantilla. También se nombra el plugin de acuerdo a la convención que ellos le dan, que es el nombre del plugin @code.py. Se escribe el plugin, ahí se puede seguir la guía básica de plugin basic guide, que es como es una ayuda que les permite construir el plugin. Y luego al final es registrar el plugin en el archivo de plugin order, en donde este archivo contiene el orden de ejecución y en donde ubicar el plugin dentro de la carpeta que se le asigna. Los workers. Los workers son procesos en los que corren los plugins. Cada worker pues está identificado con un identificador que ellos asignan aleatoriamente. Estos, ¿qué es lo que hacen? Es pues lo que había mencionado, corren el plugin al target específico. Eso cada worker les muestra el target que está dirigido y el plugin que está corriendo, con su tipo y su grupo del plugin específico. Los workers pueden también ejecutar una serie de plugins, pero también puede haber muchos workers trabajando simultáneamente a diferentes targets, como se muestra acá en la imagen. Algo muy importante que recalcar de esta parte es que no solamente uno tiene que correr o hacer un test sobre una sola aplicación. Uno generalmente realiza sobre varias aplicaciones. ¿Qué es lo que permite OWT? Permite hacer ese test sobre diferentes aplicaciones al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que en el momento en que nosotros agregamos los targets, si vieron que aparecían como una listica, cuando nosotros le damos que corra los plugins, es lo que va a hacer es encolar cada uno de esos targets. Entonces hasta que no acabe el primero no va a seguir y así sucesivamente. Pero si nosotros vamos a la sección de workers y le damos a añadir worker, él va a comenzar a correr los plugins que nosotros le dijimos que corriera sobre los otros targets. Entonces ya no va a quedar en cola, sino que va a ser concurrente todo el proceso y va a ser mucho más rápido. Bueno, para los borderless, estos son la forma de mostrar los plugins que están corriendo y los plugins que faltan por correr, donde muestran también el target en el cual va a ejecutar el plugin. Estos son pues la lista de pendientes, por así decirlo, de todo lo que falta por realizar. El inbound proxy. Esta es como la funcionalidad otra funcionalidad grande que ellos tienen, y es ellos tienen este proxy, lo que es algo interno de WTF, el cual les permite realizar varias pruebas y que el proxy recolecte esas pruebas de todas las transacciones que se tienen para luego ser mostradas en reportes o logs. Bueno, y la parte de logs, WTF tiene dos tipos de logs. Tiene un log transaccional y tiene un log de URLs. El log transaccional lo que hace es recolectar todas las transacciones que realizaron los plugins. Y el log de URLs lo que hace es guardar todas las URLs que fueron encontradas por los plugins. En la parte de reportes, ya dependiendo de cada plugin que se haya corrido, se genera un reporte distinto. Entonces, los reportes tienen dos partes. Tienen una parte de notas y una parte de feature. Esta pantalla es como se muestra el reporte del plugin. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Al hacer clic sobre el target, aparecerá una lista de todos los plugins que se corrieron dentro de la herramienta. Entonces, primero aparecerá el nombre del plugin, el tipo de test que se realizó, va a aparecer el tiempo de ejecución, el intervalo del tiempo en que se corrió, el estatus puede ser exitoso o puede ser que falló o que el usuario lo paró. Además, el plugin también genera algunos archivos de salida. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos clic en ese botón Browse? Va a aparecer esta página con los archivos que el plugin ejecutó. Los archivos que ejecuta dependen del plugin que se haya ejecutado. Además, aparecen acciones sobre el plugin. Entonces nosotros podemos volver a realizar el test o simplemente descartar ese reporte. Si ustedes pueden ver, aquí este botón es la parte de notas. La parte de notas que nos permite hacer, nos permite agregar el análisis ya del tester como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se encontró una interfaz de administrador en esta URL. Entonces lo que él hace es agregar el screenshot y además agrega notas sobre lo que haya encontrado el plugin. El tester también puede realizar un ranking sobre lo que haya encontrado dentro del plugin. Entonces tiene 5 categorías de información: bajo, medio, alto o crítico. Eso se da en estos botones que aparecen en la parte superior derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros damos clic a uno de esos botones, él automáticamente va a rankear ese reporte dependiendo del nivel de severidad que hayamos encontrado. Entonces, por ejemplo, aquí él rankeó como información y el plugin se colorea de verde. En este caso es la bombita que es crítico, entonces se colorea de un rojo muy oscuro. ¿Eso para qué nos sirve? Anteriormente mi compañero les había dicho que OWT ofrece algunas sesiones. Esto lo que hace es guardar estos rankeos y clasificar los targets. Entonces el target va a tener, dependiendo de los reportes que se hayan generado, una clasificación. Entonces puede ser igual, información, bajo, medio, alto o crítico. Además, este ranking también nos sirve como datos de entrada para el filtro avanzado. Si digamos, por ejemplo, no queremos mostrarle dentro del reporte a la organización pues todas las vulnerabilidades asociadas a información
Entonces simplemente le decimos, no, yo solamente quiero los que sean más críticos. Entonces venimos a la parte de filtro avanzado, le decimos que solo muestre los críticos y él solamente va a generar el reporte con lo que son las vulnerabilidades críticas. También se puede rankear, filtrar dependiendo de otros aspectos, por ejemplo el estado. Si nosotros, por ejemplo, pausamos, paramos la ejecución de un plugin y queremos ver cuáles fueron los plugins que nosotros paramos para después volverlos a correr, simplemente vamos aquí y le decimos que fue abortado por el usuario y ya va a aparecer todos los plugins que fueron, que la ejecución fue pausada. Y además también se puede por tipo, por mapeo, por grupo de plugin, pero hay algunas funcionalidades que no están del todo completas. Bueno, entonces después de todo eso, ¿cómo se instala y se configura la herramienta? También cabe notar que si ustedes necesitan hacer un escaneo pasivo sobre un target, no es necesario instalar la herramienta. OWTF ofrece un escáner pasivo que se puede acceder por esta URL que aparece aquí, y ustedes simplemente añaden el target y él lo que va a hacer es correr todos los plugins pasivos y les va a mostrar el reporte exactamente igual como les mostré anteriormente. Entonces no es necesario tener que descargar la herramienta para poder utilizarla. Ya si nosotros queremos hacer otro tipo de pruebas, pues ya tenemos que instalarla. Entonces la herramienta tiene ciertos requerimientos. El primero es PostgreSQL como base de datos. El segundo es Python 2.7 porque es el lenguaje base de la herramienta. Git y wget, Git para manejo de repositorios y wget para descarga de recursos. Y además tenemos otras herramientas opcionales, pero que es muy bueno tenerlas. Por ejemplo, Tor y Proxy Chains, que lo utilizan en el modo botnet para hacer test utilizando múltiples direcciones IP. También Curl para realizar test sobre métodos HTTP. Arachne como un web scanner. W3AF como un escáner y también como para explotar vulnerabilidades. Skyfish, que es una herramienta de reconocimiento de la aplicación. Dirbuster, que realiza fuerza bruta de nombres de directorios y archivos sobre aplicaciones web. Entonces, la instalación tiene tres fases. La primera es la instalación como tal de la herramienta. Tiene dos formas, una de ellas es la manual y la otra es la automática. En la forma manual, lo que tenemos que hacer es clonar el repositorio y correr el archivo install.py. Él ya automáticamente bajará todos los paquetes y todas las dependencias que él necesite. La forma automática lo único que hace diferente es clonar el repositorio ya, no hace nada más distinto. Ya en la parte de configuración de base de datos, primero debemos editar el archivo dbsfg. Este archivo que tiene la ubicación de la base de datos, tiene el puerto por el que se va a comunicar, el nombre de la base de datos, el usuario y pues la contraseña. Después de tener este archivo, lo que tenemos que hacer es correr el archivo dbz.sh, que lo que va a hacer es crear todos los roles y crear la base de datos que es necesario para que se almacenen los datos de la herramienta. Y al finalizar debemos correr el script dbrun.sh, que lo que va a hacer es asegurarse de que la base de datos esté corriendo. Para la ejecución hay dos formas de ver la herramienta, por interfaz web o por terminal. Entonces, para ejecutarla lo que hacemos es ir a la carpeta en la que se instaló la herramienta y ejecutamos el archivo owtf.py. Cuando se ejecuta de la forma correcta, va a aparecer esta pantalla que les va a decir cuál es el puerto del proxy y cuál es el puerto de la interfaz web. Cuando no se ejecuta correctamente, él dice que archivos deben correrse para que se solucionen los problemas. Entonces, al ir a la parte de interfaz web va a aparecer esta página, que es la página que ya les habíamos mostrado de la parte de interfaz web. Pero si nosotros, como nos gustan las terminales o los testers a veces, entonces OWTF también brinda la opción de correr los plugins por medio de terminal. Entonces OWTF tiene diferentes banderas que permiten realizar los tests, si ustedes no quieren meterse en la parte de la interfaz web. Bueno, y OWTF, ¿qué tiene que ver con OWASP y cómo se une con los demás proyectos de OWASP?
El primero, pues claramente el OWASP Testing Guide, ya que WTF tiene como visión cubrir todos los puntos que se exponen en el OWASP Testing Guide versión 3 y versión 4. El OWASP Testing Guide nos dice cómo debemos realizar el proceso de testing. Pero, ¿qué es lo que hace WTF? Lo que hace es guardar ese cómo dentro de un plugin y ya el plugin ejecuta todos los tests que nosotros necesitamos hacer. Entonces ya no es necesario tener el OWASP Testing Guide como una guía de cómo debo hacerlo, sino como el qué debo hacer dentro de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, el código del plugin es exactamente el mismo que el código dentro del OWASP Testing Guide. Por ejemplo, aquí es el de Information Gathering 004. Entonces, actualmente pues la idea es que se lleguen a cubrir todos los puntos. Ellos tienen cubierto cierto porcentaje, pero no dicen cómo, porque no lo tienen definido. Entonces, pues, ya eso sería la unión con el OWASP Testing Guide. ¿Con qué otros proyectos de OWASP o WTF se relacionan? Se relaciona con el Top 10 para realizar un mapeo sobre las aplicaciones. Se integra, lo que hace es integrar el Cheat Series como parte de la base de conocimiento que él provee. También apoya los proyectos de WAF, entonces dentro de esos proyectos se encuentra el Mod Security y el WCS. ¿Qué es lo que hace? Dentro de OWTF existe un plugin llamado WAF Bypasser. Ese plugin lo que hace es testear todas las reglas que uno haya configurado dentro de Mod Security o dentro del Web Application Firewall. Además, también se puede integrar con SAP para exportar todas las transacciones que haya realizado la herramienta y poder hacer un análisis posterior. Y además integra el proyecto Beerbuster. Bueno, Beerbuster, por si no lo conocían, también es proyecto de OWASP, y lo integra como plugin. Entonces, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo que hace es realizar fuerza bruta sobre nombres de directorios o archivos. Este proyecto se encuentra pues un poquito rezagado en este momento, de pronto no lo conozcan. Bueno, y ya después de toda esta charla, el ejemplo práctico. Para el ejemplo práctico, pues vamos a realizar los siguientes pasos, que es la ejecución de la herramienta. Se ingresa en la interfaz web, se añaden los targets que vamos a analizar, se ejecuta con algunos plugins y se revisará el reporte. Entonces, pues acá les vamos a mostrar un video que será pues la prueba de la ejecución. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a donde está ubicada nuestra herramienta. En este caso se puso en descargas y pues ahí nos muestra la herramienta. Entonces nosotros creamos una carpeta de pentest donde vamos a poner todos los análisis donde vamos a hacer todos los análisis. Hacemos un ambiente de pruebas que nos genera OWTF con el comando run OWTF y nos aseguramos de correr la base de datos, que pues en este caso ya está en ejecución, y procedemos a correr la aplicación. Un poco de la ventana del video. Entonces, ahí como pueden observar, nos mostró el aplicativo, pero también nos mostró una cierta información
que es que ya se estaba corriendo la herramienta anteriormente. Eso también es otra cosa que tiene esta herramienta. Es que uno, aunque pues cierra la herramienta, él guarda hasta donde hasta donde corrió los plugins. Una vez que él vuelve a iniciar la herramienta, continúa con el proceso en donde lo había dejado. Entonces, se añaden los targets y en este caso hay un target que ya tiene una clasificación. Entonces, pues estaba ya haciendo la prueba con eso, lo cual pues vamos a utilizar simplemente el primer target. Entonces, para nosotros vamos a lanzar los plugins en grupos y nosotros cogemos web y plugins de tipo activo. Pues como los plugins de tipo activo son un poco pesados porque requieren de bastante análisis, entonces solo se analizarán algunos. Como pueden ver, lo que les había mencionado es que pues ya había uno corriendo anteriormente y pues ahí ya puso a correr el segundo con un segundo word. Pues en este nos muestra el debugger porque ya estaba en el proceso con el primer trabajador a realizar ese análisis, pero nosotros los postergamos y el worker 1 termina su trabajo. Mientras que el worker 2 continúa analizando el otro target. Entonces nos dirigimos ahora a analizar el target dependiendo con los plugins que ya se han corrido. Entonces, por ejemplo, ahí nos muestra todos los plugins y cada dentro del plugin nos muestra el reporte. En este caso, pues el reporte pues, no nos dice mucha información, simplemente el tiempo y el estado, lo cual para nosotros lo clasificamos como sin ranqueo. Mientras que este path transversal nos llega a mostrar un poco más detalles, pero en este simplemente nos muestra el comando que se utilizó. Entonces lo tenemos en cuenta como algo como deberíamos tenerlo a futuro, lo cual lo colocamos en la clasificación de informativo para luego revisar qué fue lo que sucedió con el plugin. Y de ahí en adelante pues muchos plugins nos dieron muy poca información o vaga información realmente, entonces ya lo dejamos sin ranqueo. Entonces ahora, continuando, en documentación y fuentes de OWTF. Ellos tienen una página oficial que ellos hicieron con GitHub Pages, pues una herramienta que les brinda GitHub, donde nos muestra cómo está, pues, nos muestra en sí el proyecto y dónde poder descargarlo y eso. También, pues en OWASP, donde nos muestra pues el contenido ya más amplio de OWTF. Tienen también un canal de YouTube y pues están en Open Hub Project. Bueno, y pues algo que nos pareció muy importante fue nuestra documentación, porque muchas veces con los proyectos de OWASP la documentación está completa o ellos no tienen demos. No tienen demos o cosas como estas. Entonces, por ejemplo, ellos en el canal de YouTube, además de tener los demos de la herramienta, tienen charlas, tienen explicaciones de la herramienta, tienen cómo manejarla, cómo sacarle su máximo potencial. Ellos todo eso lo presentan dentro del canal de YouTube. Y también la página oficial de ellos y lo que ya había mencionado mi compañero. Bueno, entonces, ¿qué oportunidades de mejora le podemos ver a esta herramienta? Actualmente, OWTF participa en el Google Summer of Code. Para los que no lo conocen, es un concurso
donde estudiantes de todo el mundo van a trabajar sobre proyectos. Actualmente OWTF, bueno, OWASP como tal tiene muchísimos proyectos trabajando en el Google Summer of Code, dentro de ellos App Sensor y como tal OWTF, y OWTF va con 4 proyectos. El primero es el Man in the Middle Proxy, que lo que ellos, bueno, actualmente este proxy está catalogado como uno de los mejores proxies escritos en Python, pero ellos quieren sacarle más jugo a ese proxy. Entonces lo que quieren añadir son nuevas funcionalidades, entre ellas un replay de las transacciones que ya pasaron por ese proxy. También quieren mejorar los reportes, añadiendo las funcionalidades de exportarlos a formatos como JSON o como XML. También quieren que la arquitectura de la herramienta sea distribuida, pero sobre ese proyecto todavía no tiene mucha información dentro de la página. Y además quieren sacarle el mayor provecho a todas las transacciones HTTP que pasen por medio del proxy. Entonces, ¿qué es lo que deben tener los productos que se generen dentro del Summer of Code? Primero, tienen que tener buenas prácticas de programación en Python, y para ellos dan la guía del PEP 8. Tiene que ser compatible el código que se genere con OWTF. Tiene que tener comentarios tipo Sting, que es como una forma de generar los comentarios, así tipo Javadoc, pero para Python. También tiene que tener excelente confiabilidad, tiene que tener muy buen rendimiento el código que se genere, porque ellos tienen como visión de eficiencia, y si el código no es eficiente, pues no va a generar buenos resultados. Sobre cada funcionalidad que se agregue, se tienen que realizar pruebas de unidad y pruebas funcionales. Y además se tiene que tener muy buena documentación, porque el proyecto es colaborativo. Al ser un proyecto open source, si no tenemos muy bien documentado nuestro código, pues se va a quedar rezagado porque no vamos a poder mejorarlo o añadir nuevas funcionalidades. ¿Cómo se puede participar? Para ello, los líderes del proyecto que mostramos anteriormente buscan 3 cosas: que se muestre un proyecto de Python open source que ya se haya trabajado, o que se muestre que ya se ha contribuido a un proyecto open source. O pues si no cumple con alguna de las 2 anteriores características, lo que se busca es que la persona muestre que solucionó errores o que añadió funcionalidades a la herramienta. El único inconveniente es que el deadline para aplicar es el día de hoy. Entonces, por si alguno quería aplicar, pues un poco complicado. Y ya pues ellos lo que hacen es escoger todos los estudiantes que van al Google Summer of Code, y se han logrado grandes cosas dentro del Summer of Code. Una de ellas es el escaneo pasivo que les mostramos anteriormente. Ese fue desarrollado durante el Google Summer of Code de 2014. Entonces ahí se puede ver que sí funcionan estos eventos y qué es lo que ellos quieren lograr. Y pues ya eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Lo que contaban ahorita de esta oportunidad de Google, el líder del capítulo de Acapulco, Paulino Calderón, que de pronto algunos de ustedes lo habían escuchado, él estuvo precisamente en esto, pero colaborando con NMAP, y la experiencia que él cuenta de todo el tema es muy buena. Entonces, si tienen la oportunidad de presentarse para esto, lo que aprenden, estar al lado de las personas que crearon las herramientas, de verdad es una experiencia muy valiosa, muy enriquecedora. Entonces, si pueden. ¿Tienen tiempo para cumplir los requisitos? O para cualquier otro proyecto, o sea, OWTF en ese único proyecto. También está App Sensor, también está una parte de hacking ético de OWASP. O sea, hay muchas cosas, hay muchos proyectos que se pueden participar. ¿Ya? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tengo 2 preguntas para hacer.
Tú mencionabas que uno podía lanzar targets múltiples, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿eso en cuanto a infraestructura, cómo se vería impedido? No sé si necesite o si se puede correr sobre cualquier sistema operativo, si necesite procesador, pues qué tipo de procesador se necesitaría, no sé. Esa es una. Y la otra, también mencionabas que se tiene que validar la compatibilidad del lenguaje sobre la que yo voy a hacer mis pruebas, ¿cierto? ¿Cómo podría yo saber o existe un estándar de qué lenguajes acepta Python para, sí, o WTF para hacer las pruebas? Entonces, vale, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, la parte de los targets, ellos no especifican en ningún momento requerimientos funcionales, requerimientos mínimos sobre hardware. Ellos no dicen. Pero la herramienta solamente está disponible para Linux. Entonces, pues si tú lo quieres instalar en Windows, algo importante es que ellos dan 3 sistemas operativos, bueno, 3 distribuciones Linux deseables sobre las cuales se debe instalar la herramienta. La primera, pues Kali, porque es la herramienta por excelencia para realizar pentesting y ya tiene incluidos la mayoría de plugins, entonces no lleva tanto tiempo la descarga. También dice que se puede instalar sobre CentOS o también que se puede instalar sobre Ubuntu. Entonces sobre los últimos dos, la instalación lleva un poco más de tiempo porque tiene que descargar todos los plugins. Entonces esos son los sistemas que ellos dicen. Pero si ustedes no utilizan esos sistemas operativos, ellos tienen una opción que dice no está mi sistema operativo listado. Entonces ellos además le dicen a uno que tiene que correr otros scripts para bajar ciertas dependencias. Entonces ya depende del sistema operativo depende de la distribución de Linux que utilices. Y sobre los lenguajes de programación que son compatibles, digamos para la parte de escribir plugins, los plugins están escritos en Python. Entonces pues uno tiene que como tal escribir los plugins en Python. Y además, algo que creo que está, dale ahí la parte de escribir plugins. Ahí. Entonces, esta página de aquí abajo de How to Write Plugins no es parte como tal del proyecto, pero sí es una guía básica de cómo se tienen que escribir los plugins. Entonces, qué comandos se deben ejecutar para que las reconozca la herramienta, todo eso está especificado en este Plugin Basic Guide. Todo eso está especificado, pero como tal lenguajes que para escribir la herramienta tiene que ser Python, como tal. Sí. La última parte no, es que tú mencionabas que uno podría, no sé si me escuchas. No. Es que tú mencionabas, o sea, sí, comprendo que los plugins se escriban en Python, pero digamos no todas las plataformas sobre las cuales yo voy a hacer pruebas están escritas en Python. En Python sí pueden existir plataformas sobre PHP, sobre funciones, qué sé yo. Entonces esa era mi pregunta, ¿cómo habría o si existe una posibilidad para saber si el plugin que yo voy a ejecutar sirve, tal vez no planteé mal mi pregunta, si el plugin que yo voy a ejecutar sirve sobre el lenguaje o sobre la plataforma sobre la que yo voy a hacer mis pruebas, sobre la plataforma web? Supongo que solamente podría hacer pruebas para plataformas web. Ok, bueno, la herramienta primero está orientada solamente a aplicaciones web, primero. Y segundo, pues la verdad no he incursionado en otros lenguajes que se pueda escribir los plugins, o sea, ver qué otros lenguajes podrían funcionar. Entonces, pues, no sabría decirte la verdad sí. No, hay la posibilidad, la idea de esto y de la modularidad que tiene, por ejemplo, la WPF, es que uno puede crear sus plugins, o sea, ustedes mismos pueden programar su plugin para que él cargue otra herramienta. Entonces ya sería, no importa el tipo de herramienta, lo importante sería cargar algo que pueda leer los resultados, que pueda jalar la información que yo necesito a la WPF y quede cargado. Entonces es crear el plugin si no existe. Viene en la lista de plugins de lo que ahorita soporta. Además
además de los de web ya hay unos de red, que entonces también estarían disponibles. Es solamente personalizarlo uno a sus necesidades, pero está abierto para la personalización, es parte de lo que viene en esto. Y de lo que hablabas de Windows, sí, en Windows 10 ustedes saben que ya viene Bash. Entonces con el Bash es un Bash de Ubuntu, y ahí pueden hacer la instalación y funciona el WTF sobre Windows. Buenos días, quisiera también. Hola. Soy Julián Romero, quisiera saber, digamos, en el escáner que se realiza, en esta herramienta uno realiza algo así como una enseñanza. O sea, por ejemplo, para el SAP tú analizas navegas enseñándole a la aplicación cuáles son las páginas que debe analizar, ¿sí? Digamos que en este caso, digamos que no se nombró ese proceso, cómo enseñarle a la aplicación cuáles son las páginas específicamente que debe analizar para que genere un reporte de seguridad. ¿Esto lo realiza esta aplicación o digamos que hace por fuerza bruta un escaneo sobre todos los directorios activos? Ok, entonces, cuando uno define los targets, pues lo que hace uno es colocar las URLs. Entonces, uno lo que puede sobre un dominio como tal o sobre una ruta específica. Entonces, si tú quieres testear realmente ciertas URLs, las defines como targets. Y ya lo que él va a hacer es correr los plugins sobre esos targets que tú hayas definido. Pero si no, entonces va a hacerlo sobre todo el dominio. Existe. Exacto. Buenos días, mi nombre es Camilo Aranda. Pues básicamente la pregunta va pues orientada al tema, en el caso de que yo quiera validar contenido que esté detrás de una autenticación o un captcha, yo cómo podría hacer esa validación con esta herramienta para poder acceder a ese contenido y poder analizarlo, si es posible, no sé. Pues ya existe un plugin que es el testing for captcha. Ya existe dentro de la herramienta. Entonces, para explicar. ¿Quieres? Ah, ok. Bueno, la herramienta ya tiene incluido un plugin de captcha. Entonces simplemente lo que haces es decirle que corres plugin. Digamos, lo que decíamos anteriormente, uno simplemente puede decirle a la herramienta qué plugins quiere que uno corra o los puede mandar por grupos. Entonces, en tu caso, si obviamente quieres hacer ese test, lo que tendrías que hacer es buscar aquí el plugin como tal y decirle que lo corra. Y él automáticamente hace el test. Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Guzmán. Tenía una consulta. ¿Es necesario planear esto digamos, con el área de redes y con el área de seguridad informática para hacer un análisis como estos? Ok, eso es lo que tratábamos de decir, que en esta parte de que ofrece pruebas directas sin necesidad de permisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te dicen, bueno, necesito que me haga un test de esta aplicación. Y hasta que uno no vaya y hable con la parte de infraestructura para que venga, voy a hacer un test, necesito que me dé permiso para revisarlo, puede pasar esto. O sea, esas cosas llevan mucho tiempo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Correr los plugins pasivos y los semipasivos. Porque lo que hacen esos plugins es simular el comportamiento normal de un usuario sobre la aplicación. Ellos no van a ser agresivos contra la herramienta. Si tú ya quieres correr los plugins activos, ya tendrías que solicitar permiso. Pero principalmente esos plugins y lo que te decía de esta funcionalidad, que es muy interesante. Ay, ¿dónde está? La parte online, entonces tú podrías hacer el escaneo pasivo desde esa web. No tendrías que ni siquiera instalar la herramienta, sino que ya vas haciendo esa parte
y ganas tiempo sobre lo que tendrías que hacer después. Buenos días. Varias preguntas. ¿Puedo programar escáneres a determinada hora y determinado momento o lo programo y genera el batch dependiendo de lo que tenga en cola base procesando? Eso es una. Dos, ¿hay forma de controlar usuarios? Podría crear varios usuarios y dependiendo de eso darle privilegios para que vengan reportes. Y si puedo también generar como un historial de las auditorías que yo voy generando dentro de la plataforma. Hoy analizo una página, se le hacen las mejoras, volverlo a hacer y tener como ese historial de cómo ha ido evolucionando lo que se va haciendo. Ok, la primera puede dar Que si puedo programar, hacer un análisis a determinada hora, determinado día, por ejemplo un domingo a las 12 de la noche o cosas de ese estilo. O si no, va el proceso en batch dependiendo cómo yo lo voy cargando a la plataforma. Ok, esa parte no la he visto dentro de la herramienta. No. Ah, sí, con línea de comandos se puede automatizar. Pero así por interfaz web, no he visto la funcionalidad. En cuanto a lo que tú decías de los historiales, de los reportes que se generan, esa es la parte de las sesiones. Entonces uno lo que hace es crear una nueva sesión y dentro de esa nueva sesión se va a guardar todo lo que nosotros clasifiquemos. Entonces ya si nosotros queremos hacer como un antes y después, ¿sí? Entonces digamos se corrió el primer test, ¿sí? Y después se ejecutaron controles sobre esas vulnerabilidades que nosotros encontramos. Entonces para ver, por ejemplo, el impacto de lo que es el riesgo residual de los controles, lo que podemos llegar a hacer es crear una nueva sesión, ejecutar un nuevo test y hacer una comparación entre las dos sesiones que se ejecutaron. Entonces así es como lo digo. Y la segunda... Pues realmente tampoco no, pues en la herramienta de la web no se ve como tal eso de los usuarios. Es simplemente como él corre por defecto todos los plugins sobre y los usuarios no se ha visto como tal algo así específico de agregarles credenciales y eso. Y pues, como tú decías, digamos como tú decías que para que un usuario entrara y viera los reportes, pues la herramienta en este momento está orientada más al tester. Entonces la idea es que el tester descargue los reportes, que ya después de agregar las notas y todo eso, y que se presente como tal. Pero como tal para que entre, digamos, por ejemplo, el jefe de la parte de informática de una empresa y diga, sí, no. Pero sería muy bueno, por ejemplo, que se planteara para que después se pudiera desarrollar dentro de un framework o que se pudiera desarrollar como tal la funcionalidad. Entonces, pues, si ustedes le ven oportunidades de mejora en la herramienta no es perfecta, ninguna herramienta es perfecta, siempre tiene oportunidades de mejora y pues también la invitación a que como ustedes como testers, como ethical hackers, como programadores, contribuyan al proyecto. En este momento el proyecto tiene 64 contribuidores, pero tú puedes ser uno más. Entonces ahí